estar segura de eso. La segunda parte. Yo hace 20 y tantos años asistí al curso de inicio, este mismo curso al curso de inicio. Es evidente que no aprendí lo suficiente que tenía que haber hecho el de afundamiento, es evidente. Pero tengo un hijo y una hija que han asistido a las clases de asturiano en la escuela. Eso significa, y lo digo con toda sinceridad, que tengo un compromiso personal porque creo que es verdad que forma parte de nuestro patrimonio. Creo que es verdad que tenemos que cuidar la lengua y que para cuidar la lengua no basta únicamente con que desde los estudios filológicos se hagan estudios, se estudie la historia, se estudie la etimología. Creo que la manera de cuidar una lengua es que tenga hablantes y cada día tenga más hablantes. Que cada día sean más las personas que no se pongan nerviosas a leer un texto en asturiano, que puedan hablar de corrido asturiano, que puedan pasar de la escuela en castellano con toda facilidad y toda normalidad. Y que superemos el estado de diglosia que fundamentalmente es lo que vivimos en Asturias y del que yo participo como hablante. En ese sentido, tiene todo mi compromiso en que vamos a ir avanzando a lo largo de esta legislatura. Y es verdad que soy consciente que la manera de avanzar fundamentalmente en esta legislatura es lo que ha dicho la presidenta de la Academia de la Lengua. Es regularizar, es dar carta de identidad dentro del ámbito educativo al profesorado asturiano. Y en eso tiene mi compromiso. Y estoy convencida, y vendré, y me comprometo a que el año que viene voy a estar aquí, que seguiremos hablando de eso, porque igual no lo hemos acabado, pero que podremos decir que estamos dando los pasos necesarios para regularizar al profesorado de asturiano tanto de primaria como de secundaria. Ese creo que puedo decir que va a ser el compromiso fundamental de esta legislatura.